Bienvenido Jorge, muchísimas gracias primero que nada por participar de esta entrevista. Te vamos a hacer algunas preguntas que nos fueron llegando a través de nuestro Instagram. Son todas consultas que tienen que ver con tu experiencia como Hayal, como soldado del ejército israelí. La idea es hacerlas en el marco obviamente de Yom HaZikaron, el día de conmemoración por todos los Hayalim y Hayalot caídos y caídas en combate a lo largo de todos estos años del Estado de Israel. Hola, mi nombre es Giora Dovsevich, soy de la comunidad del Weizmann, papá de Yael y Matías Dovsevich, y bueno, y voy a tratar de colaborar con ustedes a conmemorar que el próximo martes tenemos en el calendario hebreo Yom HaZikaron y el miércoles Yom HaTzmaut. No por casualidad están pegados los dos días. En Israel es una sensación muy especial. El martes es un día de recuerdo, de melancolía, de visita a los cementerios. ¿Quién en Israel no tiene un conocido, un familiar, un vecino, alguien que estudió con él en la escuela, alguien que trabajó, compañero o hijos de compañeros que hayan caído en las guerras de Israel? Lamentablemente fueron 6 en un periodo tan corto, 72 años. ¿No les parece mucho 6 guerras para una persona o país tan joven de 72 años? Y bueno, y pegadito Yom Ha'atzmaut, es decir, tristeza hasta las 12 de la noche en Israel, hasta medianoche del martes, y sale la gente a bailar cuando comienza Yom Ha'atzmaut en la noche del martes hasta el miércoles. Es decir, no hay duda que algo tiene que ver con lo otro. Por los que cayeron en las guerras de Israel, lizhutam se dice en hebreo, por el derecho de ellos, por el kabod a ellos, es mucha parte que tenemos para festejar la independencia del Estado de Israel. Bueno, Jorge, la primera pregunta es cómo llegaste a formar parte del ejército de Israel, qué te motivó a ser parte, si tuviste que hacer algún entrenamiento previo a tu entrada al ejército. Bueno, con mi revolución de juventud, ¿no? Bien está dicho el refrán, uno es muy revolucionario a los 20 y bombero después de los 50. Y con toda mi revolución hice aliá por la TNUA a los 20 años, en 1967 a Israel, porque era la forma de darle coherencia a mi idea sionista de joven. Y por ley nacional, cuando uno emigra a Israel, en esas edades, al año lo llaman a hacer el ejército. Y 3 años los varones, 1 año y medio las mujeres. Y la verdad que es un orgullo muy, muy grande, es una sensación de todo ese amor que uno tenía por Israel, toda esa identidad con el Estado de Israel, uno de ser romántico de salón, de repente al entrar al ejército, al recibir el bolso con la ropa y el equipo, se siente partícipe, integrante de ese tema, de la cercanía y la pertenencia al Estado de Israel. Y también forma parte del refuerzo de la identidad de uno. ¿Qué es la identidad que uno va forjando? Es lo que ustedes enseñan a los Hanijim, identificarse con. Bueno, se plantean con qué cosas, con qué valores, con qué raíces. Y la identidad del judío está en una gran parte de las columnas vertebrales en el lazo con Israel. En ese momento, ese es uno de los lazos. Nosotros acá tenemos otro. Pero al entrar al ejército y ser partícipe de la defensa, bueno, es una sensación muy fuerte de sentirse identificado con todo lo que uno aprendió en la comunidad, en la institución, etc. Respecto a la pregunta que me hicieron del entrenamiento, obvio que cuando uno entra al ejército al año de haber llegado al país, tiene un programa con objetivos, un programa de 3 meses de entrenamiento general, después viene un programa de 6 meses de especialización, quién se especializa en ser enfermero, quién se especializa en ser tanquista, paracaidista, aviación, las diferentes ramas que son más de 25 que hay en el ejército.
Y después del año y medio, año y algo, que uno recibió la especialización, ejerce en el ejército con la especialidad que hizo los cursos. Ese es el entrenamiento. Los primeros 3-4 meses para todo el mundo, un entrenamiento general de adaptación, de conocimiento, etc. La siguiente pregunta es: ¿en qué guerra luchaste? ¿Cómo fue tu experiencia en ese proceso bélico? Bueno, a mí me tocó en la guerra llamada Guerra del Líbano de 1982, que en un minutito voy a explicar. Lamentablemente, como dije en la introducción, Israel tuvo 6 guerras. La primera se llamó la Guerra de la Independencia, que surge en 1948, cuando se declara el Estado, bajo derecho de la decisión de la ONU del 29 de noviembre de 1947, que el pueblo judío tenía derecho a declarar su Estado, o sea, fue bajo algo legal, decisión de la ONU, y se declara el Estado el mayo del 48. No se puede prever historia para el futuro. Los países árabes, que eran integrantes de la ONU en noviembre del 47 y participaron de la decisión, no aceptan y declaran la guerra contra Israel para no dejarla levantar, con un solo objetivo, no de quitarle un terrenito, de dejar que deje de existir Israel y no se pueda proclamar. Eran 5 países, como ven las fronteras, contra un país chiquitito, recién formado, con poca experiencia en el ejército. Sin embargo, esa guerra duró mucho, casi un año y medio, hasta que hubo un cese de fuego después de un año y medio de guerra, y bueno, y los resultados fueron geográficos, políticos, pero esa guerra fue muy larga, muy dura, y fue la primera guerra que tuvo que afrontar Israel, llamada la Guerra de la Independencia, en hebreo, Milhemet Ha'atzmaut. Bueno, después tenemos la guerra llamada la Guerra de Sinaí de 1956. Ahí tienen los mapas antes y después de la guerra. Después la Guerra de los 6 días, llamada Guerra de 1967, en hebreo Milhemet Sheshet Hayamim. Después viene la Guerra de Yom Kippur, de octubre de 1973. Y ahora les voy a contar la guerra que me tocó a mí intervenir, ¿sí? Que es acá, Operación Paz para la Galilea, ¿sí? Operación Paz para la Galilea del año 1982. Yo vivía en Israel, y si bien ya había servido en el ejército 3 años hasta el 71, uno pasa a ser reservista, y en cada situación de apremio Israel llama a los reservistas para servir en el ejército, porque los soldados que están ejerciendo no alcanzan. Y fui llamado y estuve 72 días enrolado, y a su vez, por ley en Israel, hasta los 55 años de edad, uno es llamado una vez por año, 20-25 días, para practicar su especialidad. La guerra del Líbano fue con motivo de que en 1970 Jordania expulsa 1,5 millones de palestinos en la frontera entre Jordania e Israel, que continuamente saboteaban contra Israel, y ellos se instalan en el sur del Líbano, frontera con Israel, y las ciudades, los kibutzim de la frontera la pasaban muy mal, y bombardeos y bombardeos todo el tiempo de los terroristas, y se vivía prácticamente continuamente en los refugios subterráneos. Israel decide allanar ese territorio del sur del Líbano con un programa de 30 a 40 días para allanar y destruir los depósitos de armas, y se estuvo ahí cerca de un año. A mí me tocó estar 72 días en la guerra del Líbano, muy compleja, porque el sur del Líbano está poblado de pueblos cristianos y de pueblos musulmanos que se pelean entre ellos. Los pueblos musulmanos eran los más hostiles hacia las poblaciones de Israel, y un terreno muy árido, muy desconocido, y donde fue muy difícil el allanamiento y crear tranquilidad en la frontera norte de Israel. A mí me tocó estar como enfermero, que era mi especialidad que adquirí en el ejército, en un tanque, que yo se los voy a mostrar acá. Acá estoy en el tanque, que era
de mi grupo éramos 6, el que está paradito ahí erguido soy yo, y lo que tuvimos como una fea experiencia es que, se lo voy a contar en cortito, había muchos caminos minados, subimos sobre una mina, explotó sobre la parte delantera izquierda, es justo donde va sentado el chofer, compañero mío desde que hicimos el ejército en el año 71, estábamos en el año 82, siempre el mismo grupo cuando es llamado está junto, y lamentablemente por este incidente perdió la pierna izquierda, hasta hoy en día estamos en contacto, y fue algo muy, nosotros heridas leves, pero bueno, fue un incidente que nos marcó para toda la vida, y ese es el, digamos, el recuerdo de la guerra del Líbano de 1982. Por suerte, duró tanto como un año porque era inesperado a dónde estaban los depósitos de explosivos de ellos. Tuvo que llegar casi hasta Beirut, a la capital del Líbano. Pero bueno, esa guerra dejó marcado para Israel paz, por eso se llama paz en la Galilea, que todos los terroristas fueron expulsados del sur del Líbano, se instalaron allá poblaciones de cristianos que son amigables y con lazos muy fraternos con Israel, y esa es la guerra que me tocó a mí la experiencia. Una pregunta que tal vez sea un poco complicada es, de todo lo difícil que tuviste que atravesar como Hayal, ¿qué fue lo más fácil? Bueno, no sé si hay algo fácil o algo muy difícil. Uno lo tiene incorporado, lo hace y cuando es llamado lo hace con orgullo, lo hace porque sabe que está defendiendo lo suyo. Y esto de estar defendiendo uno lo suyo, quiero contar una pequeña anécdota solamente, que participé de una entrevista que hicieron periodistas ingleses de la BBC cuando estábamos en la guerra del Líbano, y teníamos en nuestro campamento teníamos como prisioneros dos capitanes libaneses, y los de la BBC lo entrevistaron. La pregunta fue una sola. La pregunta fue: ¿por qué usted, soldado libanés, estaba luchando? Y le faltaba territorio, se sentía atacado por Israel. No hubo respuestas. La misma pregunta los periodistas de la BBC se la hicieron a un paracaidista israelí prisionero en Beirut, en el Líbano, apresado en esta guerra de la Galilea. Las respuestas fueron: ¿cómo quiere que yo no luche si es el único lugar que tengo propio de mi pueblo, el Estado de Israel? Y la segunda respuesta fue: 5.700 años el pueblo judío estuvo esperando tener un Estado. Ahora que lo tiene, ¿no lo voy a defender? Como conclusión de estas respuestas, sacamos que no solo la cantidad de países, armas, o que es importante lo que tiene uno, sino la convicción interna del por qué está luchando. ¿Cuál es el motivo? Eso es mucho más fuerte que un arma sofisticada o la cantidad de gente. Y bueno, lo más fácil fue, digamos, la vuelta a casa. No se pueden imaginar la alegría que reinan los soldados cuando son liberados y vuelven a casa y son cambiados, son relevados por otra gente que viene a los puestos. Y esa es una alegría muy grande, retornar a casa, al hogar de uno, a los amigos, a los vecinos, a la vida diaria. La vida diaria no es la que uno está en el frente. ¿Qué es lo que te llevas de haber participado del ejército israelí? Bueno, un poquito lo dije en la introducción. Lo que me llevo, o lo que no sé, lo que me quedó para siempre, es la experiencia. Esta experiencia del lazo, de la identidad, de haber hecho algo por algo de uno, de sentirse partícipe de esto. Uno acá habla de esta particularidad que tenemos el pueblo judío, de estar ligados a un lugar físico del mundo, el Estado de Israel. No sé si lo tiene otro pueblo.
nietos o bisnietos de italianos, no sé si están tan ligados al Coliseo de Roma, no sé. O nietos o bisnietos de inmigrantes españoles, no sé si están tan ligados a la Rambla de Barcelona. Pero nietos, bisnietos y tartaranietos de judíos que vinieron de Europa siguen ligados y estarán siempre ligados a ese lugarcito chiquito, el Estado de Israel. Entonces, lo que me queda es las fotos, el contacto con los amigos, el haber reforzado y haber marcado como se marca a los terneros, que se llama la yerra y no se sale más, la marca del lomo, te queda marcado la participación en algo que a uno le pertenece, que uno se siente partícipe de eso. El tema de fortalecimiento de la identidad queda para siempre. Y el haber experimentado eso que uno escucha en la Tnuá, en el centro juvenil, sionismo es Israel, o Israel es el centro del pueblo judío. Bueno, ahí uno, ¿qué más que estar ejerciendo el centro del pueblo judío, que es Israel, cuando uno vivenció estos acontecimientos? Son imborrables para toda la vida. Jorge, ¿de qué manera crees que tu experiencia puede aportar a la educación hoy en día? Bueno, ustedes van a ser madrijim. La palabra madrijim viene del infinitivo adrajá. La raíz son 3 letras, Dalet, Reish y Kaf Sofit, Derech. Están mostrando un camino. Es comprometedor eso de mostrarle a alguien un camino. Entonces la pregunta que van a tener ustedes por adelante es: ¿qué camino le voy a mostrar a mi Hanijim? Bueno, el camino de la centralidad y la identidad con el Estado de Israel. Fundamental transmitir la centralidad de Israel. Hoy se usa mucho lo virtual. Les voy a hacer un ejercicio imaginario. Si podríamos agarrar una máquina de foto que retroceda en el tiempo, sacarle una foto al pueblo judío antes de 1948, cuando no tenía Estado, foto número 1, y sacarle otra foto ahora, no son las mismas fotos. Está diferente parado el pueblo judío con un Estado propio. Y creo que eso es lo que es la transmisión. Vía algunos de los 20 y pico de viajes que hay para Juventud a Israel, vía el festejo de Yom Ha'atzmaut, todo lo relacionado al Estado de Israel, todo lo que sea el nexo con la historia de Israel, con la importancia de la centralidad de Israel para el pueblo judío, me parece que es mostrar bastante de un camino, que es lo que lleva el título eso de Madrijim, mostrar un camino. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición. Es realmente importante para nosotros poder haber hecho estas preguntas, esta actividad contigo. Realmente creemos que es sumamente importante que los Madrijim Madrijot, que los Hanijim y Harijot tengan en cuenta estas experiencias, las reciban para poder transmitirlas también, porque creemos en la centralidad del Estado judío, creemos en la importancia de Israel, de la Bará, del sionismo, y en el marco justamente de Yom HaZikaron, de Yom Ha'atzmaut, creemos que es sumamente importante que hayan escuchado tus palabras y nuevamente te agradecemos antes de ir terminando esta entrevista. Bueno, yo les agradezco a ustedes por haberme invitado. Es un kavod gadol, es un honor para mí, un gusto también a la vez. Y bueno, es muy importante la labor que ustedes están haciendo. El forjar identidad en los Hanijim, mostrar un camino, son cosas muy importantes. No sé, cuando sean grandes los Hanijim de ustedes, puede ser que no recuerden y no charlen entre ellos en el bar sobre una clase de matemática o de física, pero sí van a charlar de las peulot de centro juvenil, de los viajes a Israel, de esas cosas se charlan. Bueno, cualquier cosita quedo a la disposición de ustedes y tienen que nada más que llamarse.